Muy buenos días. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, les doy una cordial bienvenida a la tercera y última jornada de la novena Conferencia Internacional de Ciudad, Cómo construir ciudad para todos en estos tiempos. Muy buenos días, soy Rodrigo Gendelman, les doy la bienvenida nuevamente a este tercer día de la novena Conferencia Internacional de Ciudad. Estamos aprendiendo muchísimo, esto ha sido tremendamente interesante, desafiante en términos tecnológicos, desde la información que estamos compartiendo. Me imagino que ya están con un café o con un té en la mano, en algún lugar cómodo, para empezar esta tercera jornada. Y bueno, en esta ocasión la tecnología ha permitido que más personas participen de esta instancia, así que saludamos especialmente a quienes nos acompañan desde otros países a lo largo de todo Chile y también a quienes han participado en los 2 días anteriores de transmisión y que hoy nuevamente se suman a este encuentro. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, quiero darle las gracias a quienes colaboran en llevar adelante este seminario, el Media Partner COPESA, la Federación Interamericana de la Construcción FIIC, el medio multiplataforma Pauta.cl y la Corporación Ciudades. También a Cristóbal Prado, presidente de la comisión organizadora de la novena Conferencia Internacional de Ciudad. Durante estos 3 días de conferencia hemos abordado temáticas de ciudad y entorno, desarrollo y planificación urbana y hemos podido contar con la presencia de distintos expertos y expertas que han expuesto su visión respecto a las estrategias y desafíos que enfrentan las urbes y que son muy relevantes para la calidad de vida de las personas. Esta tercera y última jornada se inicia con la presentación de Jennifer Kismet, exdirectora de planificación de Toronto y una de las más reconocidas planificadoras del mundo, quien va a centrar su exposición en la ciudad habitable después de la pandemia COVID-19 y las nuevas direcciones para barrios, calles y tránsito en la ciudad. Luego vamos a tener un panel de conversación en el que va a participar María Elena Arntz, la directora ejecutiva de Casa de la Paz, Luis Eduardo Brecciani, director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y por supuesto Jennifer Kismet. Y para finalizar esta jornada, vamos a contar en el cierre con Juan Manuel Sánchez, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, y con las palabras de Cristóbal Prado, presidente de la comisión organizadora de esta novena Conferencia Internacional de Ciudad. Para participar en el panel hemos dispuesto un número de WhatsApp que aparece constantemente en pantalla y al que ustedes pueden enviar sus preguntas para los panelistas y las panelistas. Recuerden también que pueden dejar sus comentarios a través de las redes sociales usando el hashtag Conferencia Ciudad. Y recuerden que para poder escuchar traducida al español la presentación de Jennifer Kismet, hay un icono en la pantalla donde salen unos audífonos. Y ese es el que va a permitir escuchar la conferencia de Jennifer Kismet en inglés y después, cuando ella sea parte del panel,
escuchar, por supuesto, sus respuestas. Para comenzar, dejo con ustedes a Juan Armando Vicuña, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos dará unas palabras de bienvenida. Estimados amigos, muy buenos días. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, les envío un saludo y les doy la bienvenida a esta tercera y última jornada de la 9ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, que por primera vez realizamos de forma online. La ciudad es probablemente una de las principales creaciones de la humanidad, un instrumento que ha posibilitado nuestro enorme progreso en los últimos miles de años, donde la proximidad ha gatillado innovaciones, desarrollo y propiciado una rápida mejoría en la calidad de vida. Asimismo, es gran ejemplo de los resultados de un trabajo conjunto en donde las decisiones y acciones particulares de miles o millones de individuos a lo largo de extensos periodos de tiempo van dando forma a un territorio construido. Sin embargo, dependiendo de la forma en que este esfuerzo se lleve adelante, el resultado puede ser derivar en lugares que entregan buenas condiciones de vida y numerosas oportunidades para sus habitantes, o por el contrario, puede derivar en un proceso inorgánico o insuficientemente estructurado que afecte la calidad de vida de millones de personas. Hoy, esta dicotomía es posible de apreciar al interior de las principales ciudades de Chile, así como del extranjero, en donde separados por pequeñas distancias conviven sectores con altísimos estándares en términos de equipamiento, servicios, accesibilidad e infraestructura urbana, con áreas que pueden ser consideradas como críticas en cuanto a disponibilidad y calidad de estos mismos aspectos. Hacernos cargo de estas desigualdades debe ser, sin duda, uno de los principales motores de nuestra política pública urbana y un objetivo compartido que nos permita alinear inversiones, trabajo y sobre todo acciones concretas y coordinadas de todos los actores para finalmente llevar dignidad y calidad de vida a más de 3 millones de personas que hoy habitan en sectores de bajo estándar urbano de nuestro país. La actual crisis sanitaria global a la que nos vemos enfrentados ha hecho evidente muchas de estas diferencias, poniendo de manifiesto la desigual forma en que nuestras ciudades tratan a sus habitantes y las diferencias en cuanto a las oportunidades de desarrollo y progreso que se les ofrecen. En este contexto, cobra gran relevancia la necesidad de contar con modelos e instrumentos de planificación territorial y urbana modernos y flexibles, que permitan recoger y acoger de forma rápida las cambiantes necesidades de la población, dando respuesta a algunos de los más importantes anhelos, como acceder a una vivienda, pero también contar con transporte y acceso a oportunidades de educación y trabajo, espacios públicos seguros, equipamientos e infraestructura que les permitan desarrollarse. Pero esto no debe hacerse solo en base a diagnósticos de expertos, tal como lo señaló Gustavo Restrepo en la primera jornada de esta conferencia, donde dijo: los ciudadanos están aburridos de ser constantemente diagnosticados, pero que rara vez estos diagnósticos se concreten en realidad. Por ello, debemos avanzar hacia modelos de planificación y desarrollo urbano con amplia participación, construidos en base a acuerdos sobre objetivos comunes para nuestras ciudades y que respondan a las reales necesidades de toda la población, de manera que la ciudadanía se apropie de sus barrios y desee vivir en ellos. A su vez, y tal como lo vimos en la jornada de ayer, debemos avanzar hacia un desarrollo que relacione la generación de vivienda, empleo y accesibilidad, considerando los efectos e impactos que tienen estos tres factores en la calidad de vida e integración social, para lo cual es fundamental tener una mirada tanto a escala de ciudad como también local. Para complementar lo anterior, hoy contaremos con la interesantísima participación de Jennifer Kismat, quien por 5 años fue jefa de planificación de la ciudad de Toronto y es una experta internacional en el ámbito de planificación y desarrollo urbano. Entre los temas que abordará están los beneficios de ciudades compactas y qué estrategias pueden implementarse para alcanzar este objetivo, considerando aspectos como ocupación eficiente del suelo y movilidad. Esto por supuesto, reflexionando sobre el impacto del COVID en la ciudad y los cambios que veremos en el futuro derivado de esta actual pandemia. Esperamos que esta jornada final de la versión 2020 de la Conferencia Internacional de Ciudad sea un aporte a la discusión sobre el desarrollo de nuestras ciudades y que sea un espacio de intercambio de opiniones, generación de confianzas y puntapié de acciones que nuestras ciudades necesitan. Por eso les agradezco mucho esta compañía del día de hoy.
Muchas gracias, Juan Armando. Bueno, a continuación vamos a dejar con ustedes a Jennifer Key-Smith, planificadora urbana que encabezó el desarrollo de Toronto, o de Toronto, como dicen en Canadá, y que es asesora en política urbana de varias ciudades en todo el mundo, como ya nos contaba, entre otras cosas, Juan Armando. Kismat es parte de la Junta Asesora del Urban Land Institute de Toronto, o Toronto, y es miembro del panel internacional de expertos de la Autoridad de Reurbanización de Singapur. En su trayectoria, ha sido reconocida por su visión de futura y por su enfoque colaborativo entre los sectores para la construcción de ciudades, relevando el desarrollo de urbes densas, transitables y equitativas. En esta oportunidad, su presentación va a tratar sobre la ciudad habitable después de la pandemia, COVID-19 y las nuevas direcciones para barrios, calles y tránsito de la ciudad. Les recordamos el uso del icono audífonos si quieren la traducción al español de esta conferencia que será en inglés. Adelante, vamos con la presentación entonces de Jennifer Kismet. Hola. Muchas gracias por la Cámara Chilena de la Construcción por esta invitación para dirigirme a ustedes en la novena Conferencia Internacional de Ciudad. Estos son tiempos extraordinarios, absolutamente. Como resultado, son tiempos críticos para tomarnos una pausa y pensar en nuestras ciudades y cómo queremos que sean en el futuro. Quiero dedicarle unos minutos a contarles parte de mi historia y dónde he trabajado y lo que hemos hecho durante el COVID-19 y lo que hemos hecho en respuesta a la pandemia. Soy urbanista, pero también tengo una expertise en planificación de transporte. La mayor parte de mi vida la he dedicado a la práctica privada, pero como directora de urbanismo, planificación urbana en Toronto, hemos procesado más de 5.000 postulaciones de desarrollo urbano para edificios en particular, por ejemplo, y nuestro trabajo es aplicar las políticas y lineamientos para que las construcciones cumplan con las normas. Nuestro trabajo es redactar la política, evaluar lo que viene y recomendarlo al consejo o a la municipio. Es bastante desafiante, pero también nuestro equipo es responsable de la planificación del transporte público. Una parte crítica de nuestro objetivo es vincular la visión más grande de la ciudad con las políticas sobre la planificación del transporte público. En mi presentación hoy voy a hablar de esta cuestión de densidad y diseño y voy a hablar de las fundaciones de esto mismo y cómo diseñamos la ciudad, si lo hacemos caminando, si lo hacemos en bicicleta, y cómo eso genera impactos en la vida diaria de las personas, cómo afecta también la igualdad dentro de la ciudad. La vivienda asequible normalmente se aborda como un tema que tiene que ver solo con casas, pero en la realidad y en la mayoría de los lugares el costo del transporte, sea el transporte público o privado, el auto propio o el pago de los seguros, puede llegar hasta el 30% del presupuesto de un hogar. Al diseñar barrios transitables, comunidades transitables, empezamos a bajar la presión sobre el presupuesto familiar, a reducir el costo de el vivir, el habitar una ciudad. Hay distintas oportunidades en esta idea del barrio de 15 minutos, pero tenemos que hablar de la movilidad para eso, para saber cómo nos movemos. En el departamento de planificación tuvimos la suerte de tener la visión de líderes en el pasado, donde se hablaba del crecimiento y hacia dónde debía dirigirse el crecimiento, y se vinculó eso con el transporte público y la movilidad. Una de las primeras cosas que hice como directora de planificación fue crear un nuevo plan de transporte público y un plan completo, en realidad, de transporte, que tenía que ver con empezar a cambiar nuestra actitud respecto de la ciudad, de
cuál era el costo que queríamos tener en términos de transporte en la ciudad. En Toronto hubo una adaptación de pasar de ser una ciudad más bien suburbana a ser una área, una ciudad metropolitana. Y la única manera de hacer ese cambio, esa transición de ser un tipo de lugar a ser otro tipo de lugar, es cambiando la manera en que se desplaza la gente, porque no hay suficiente espacio para los autos, son ineficientes, tienen alto costo, son desastrosos ambientalmente hablando. Por lo tanto, el poder vincular una nueva visión para el uso del suelo con una nueva visión para saber cómo desplazarnos en la ciudad fue el núcleo de mi práctica de planificación. Y en esta presentación les voy a mostrar cómo hice para vincular estos elementos. Las oportunidades son inmensas para transformar nuestras ideas, nuestro pensamiento, para desarrollar distintas iniciativas en la construcción de una ciudad. Pero primero comencemos con el elefante que hay en la sala. ¿Cuál es este elefante? ¿Cuál es el enfoque hacia la densidad después del COVID-19? ¿Tenemos que replantearnos la densidad? ¿Necesitamos lugares que tengan más densidad y mayor transporte público en el futuro o menos? Es una pregunta crítica que surge como resultado del contagio que hemos visto en todo el mundo. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿el diseño de la ciudad es el problema? En la imagen que tienen frente a ustedes, tienen la ciudad de Toronto y es algo más bien suburbana esta ciudad. Tenemos un corredor de transporte, tenemos el metro al centro, un área hacia donde dirigimos el crecimiento, pero en las áreas verdes tenemos baja densidad. Tenemos una expansión suburbana bastante baja en densidad. Lo interesante es que cuando vemos el contagio en la ciudad de Toronto, el problema no está en las áreas más densas de la ciudad. De hecho, en estas áreas más verdes en Ontario, tenemos comunidades de menor ingreso, con ingresos racionalizados. Y ahí tenemos una pista de los desafíos que enfrentamos. Esto también implica que la densidad, el hacinamiento o el estar más juntos no es lo que realmente genera un mayor contagio. Y he buscado datos de América Latina y ha sido complicado encontrarlo, probablemente porque las tasas de contagio se han acelerado en todo el mundo. Por lo tanto, hay otros lugares del mundo como Asia que tiene datos más firmes, más recientes. Este es un dato del contagio por contacto directo en la ciudad de Nueva York comparado con otras ciudades. Y lo que podemos ver es que no hay una correlación entre la densidad y el contagio. Si es que lo hubo, fue en Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, y son ciudades donde no son las ciudades donde vimos mayor contagio. De hecho, la densidad no es un indicador de contagio. Veamos otros indicadores también. El primero es crítico, que es la respuesta del gobierno, porque sabemos que la manera en que han respondido los gobiernos al COVID-19 es la manera de evaluar y entender si va a ocurrir un contagio significativo o no. Hemos conocido la preparación prepandemia del sistema público de salud. Es un indicador para saber si vamos a tener una mayor propagación o no. Y lo otro son los mensajes claros y coherentes para que la gente cumpla con lo que indica el gobierno, además de la inmediatez del confinamiento, para saber si vamos a tener una propagación temprana o continua. Pensando en las políticas aplicadas incluso a los trabajadores que son esenciales, todos son indicadores que nos dan una idea de dónde ocurrirá el contagio más rápidamente y dónde se va a propagar de peor manera. Un segundo indicador también es crítico, tiene que ver con los espacios compartidos. Sin importar el contacto, los espacios compartidos nos dicen algo sobre el contagio. Y les voy a dar un ejemplo muy de mi ciudad, un pueblo pequeñito en Toronto
con una población baja y fue donde ocurrió el primer brote del virus. ¿Por qué? Porque había una residencia para adultos mayores que fue el epicentro del primer brote en Ontario, en Canadá. Lo que aprendimos con esto es que los espacios compartidos, las políticas de gestión de espacios son lo que realmente importa. Esto no ocurrió en un pueblo denso con alta densidad, sino que en una instalación fue donde ocurrió el primer brote. Hay otro tercer indicador que tiene que ver con las superficies compartidas. Y también es crítico. Ya hablé de las residencias de largo plazo, de las cárceles, las plantas de procesamiento de alimentos. Son superficies compartidas que también crean un desafío importante. Pero el desafío que tenemos cuando hablamos de la ciudad, de los espacios públicos y la pandemia y la salud pública es que en el minuto en que esto ocurre, en que ocurre el confinamiento, donde hay una crisis de salud pública, lo que nos están diciendo es que nos quedemos en casa. Y ahora sabemos que si hay instalaciones con mucha gente o muchos o espacios compartidos, quedarse en la casa no es lo mejor. Donde hay gente que vive en casas o unidades muy pequeñas, ahí el confinamiento se hace un gran problema. Y ahí llegamos a la paradoja de lo externo y lo interno, de estar puertas afuera o dentro del hogar. Los espacios abiertos son los que van a determinar dónde va a estar el contagio en estas ciudades. Sí, nos dicen que nos quedemos en la casa, pero podría ser menos seguro que estar afuera. Esto crea una confusión en muchos lugares urbanos porque por naturaleza los lugares urbanos son lugares donde compartimos espacios, compartimos bibliotecas, transporte público, calle, vamos a restaurantes, vamos al estadio, compartimos mucho, hay mucho contacto físico. De hecho, el desafío es que estar fuera de la casa no es un problema, sino que en lugares interiores muy llenos de gente. Ahora que quitamos el elefante de la sala y que ya descubrimos la relación entre la densidad y el contagio, y esta pregunta respecto de si las ciudades son parte del problema, y hemos visto la evidencia sobre el COVID-19, podemos generar una nueva pregunta. ¿Cómo van a ser nuestras ciudades en el futuro? Y aquí está la oportunidad de llegar a una buena densidad. Y lo que quisiera hacer es desagrupar la relación entre una buena densidad y la salud. Cuando tenemos suficiente densidad, cuando tenemos una densidad correcta, podemos crear ciudades que están menos colapsadas, que son más equitativas, donde uno puede transitar en bicicleta o caminando, generando también un futuro descarbonizado. Esta conexión entre la densidad y los hogares, nosotros sabemos que ya existe una división rural-urbana que está creciendo. ¿Y cómo resulta esto? En terrenos urbanos con mucha densidad, gente con acceso a parques, a escuelas, colegios, al lugar de trabajo, los lugares donde tienen que socializar como parte de la vida diaria. Nosotros sabemos que hoy día los resultados, digamos, que tienen estos lugares son mucho mejores que en la parte rural, pero en la parte rural tiene menos ambiente social, pero también tenemos a veces habitación donde la gente tiene necesidad de vivir en esos lugares para poder desplazarse. ¿Cómo diseñamos las ciudades? ¿Cuál es la buena densidad y cuál es el resultado? Esto es algo que nosotros ponemos una nueva prioridad después de la COVID-19. Y también
Yo quiero enfatizar un poquito esto. El minuto en que entramos en el confinamiento, por supuesto, esto empezó en Asia, luego empezó a rebotar en todo el planeta. Una de las cosas que empezamos a ver cómo era la persona que se empezaban a mover cada vez menos. Mucha gente se quedaba en las casas, mucha menos trabajo que lo que se hacía anteriormente. Por lo tanto, todos empiezan a movilizarse menos o tratan de hacerlo. Hay una resistencia hacia la propagación, ¿no es cierto?, del virus con estas medidas. Y luego ocurre algo sorprendente. La calidad del aire en todo el mundo. Si nosotros vemos ciudades como Los Ángeles, eh, digamos, hemos visto en los últimos 20 años, hoy día tiene en la mejor calidad del aire. Lo mismo pasó en Wuhan, en China, también como resultado de la, digamos, de la disminución de la cantidad de vehículos en las calles, mejoró la calidad del aire de miles de personas. La COVID-19 es una enfermedad respiratoria y la calidad deficiente del aire, por supuesto, afecta a nuestro sistema respiratorio y como resultado, obviamente, tenemos muertes prematuras. Entonces, la oportunidad acá es pensar cómo comenzamos a separarnos de esta forma carbonizada de vivir a través de la conducción, el manejo, a comunidades más compactas donde es posible hacer variedades de cosas a distancias caminables. Y eso nos lleva a una de las iniciativas más audaces que se han implementado, donde la alcaldesa empezó a hablar de avanzar en una agenda para la ciudad de 15 minutos, como se llamó, utilizando la oportunidad que nos presentaba la COVID-19, acelerando este movimiento, introduciendo un tipo muy distinto de concepto urbano. Y esta es la clave para las ciudades en el mundo. Es algo que es transferible a todas las ciudades del mundo en términos de cómo nosotros podemos transformar nuestras ciudades en más vivibles, más ecológicas y más equitativas. ¿Cómo podemos cambiar estos lugares grandes, muy densos y centrarnos en hacerlos más pequeños, a espacios de barrio? Lo que yo quiero hacer es profundizar un poquito hoy día en este tema de qué significa este vecindario, este barrio de 15 minutos. ¿Qué significa en una ciudad de 15 minutos? Nosotros tenemos esta tendencia como resultado de la libertad que fue introducida al tener vehículos en las ciudades. Expandimos, digamos, el sector urbano y un gran crecimiento hacia los bordes. Y esta ciudad de 15 minutos es bastante distinto porque es ver cada barrio, cada sector de la ciudad y hacerse la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que tener ahí para que la gente pueda llevar a cabo muchas cosas dentro de este vecindario? Y podríamos ver, digamos, el mapa de toda la ciudad, creando un radio de 15 minutos caminables y ver las superficies, los servicios y todas las brechas que pueden haber en infraestructuras. Y ahí vamos a necesitar tiendas, vamos a necesitar colegios, escuelas, lugares donde la gente pueda trabajar y vamos a agregar todos estos componentes en lo que es este tejido urbano existente para poder crear este barrio de 15 minutos. El resto, por supuesto, tiene que ver, digamos, con una apertura que tenga distintos tipos de vivienda, de oficinas o de comercio, y que a menudo estos barrios no son muy mixtos en términos de ingresos. Hay barrios que son, digamos, muy acaudalados y otros que son muy pobres. Y el objetivo de estos barrios de 15 minutos es empezar a vincular entonces todas estas mezclas de ingresos de distintas formas de vivienda. Puede ser grandes casas, pequeñas casas, casas arrendadas, casas propias, donde podemos tener casas de un piso, casas de altura, barrios de altura. Y parte de este objetivo, de esta mezcla, es mostrar de que hay un ambiente vibrante, vital, durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos mezclando gente en un lugar determinado. La gente que puede trabajar en servicios profesionales, necesitamos abogados, médicos, necesitamos gente en los servicios personales como
las casas de cuidado de ancianos, profesores, tratando de atraer gente para que puedan vivir en los lugares cercanos a su fuente de trabajo. El nivel de ingreso, si es exclusivo, invariablemente entonces los profesores van a tener que viajar de un barrio hacia otro para poder trabajar. Entonces, la oportunidad tiene que ver con vincular el sistema de vida y el trabajo en no más de 15 minutos de distancia. Por supuesto, todo esto se trata de minimizar el tiempo de viaje, pero también se trata de cambiar y recrear nuevamente los lugares que son realmente inclusivos, que son realmente dinámicos, y la única forma de hacerlo es mezclando toda esta variedad de aspectos. Como James Jacobs dijo, ella, digamos, hablaba de los edificios patrimoniales, de los edificios estatales, de donde se invierte una gran cantidad de dinero, pero también los edificios antiguos permiten una diversidad de personas y permiten una diversidad de usos, y hay un punto de valor, de precio acá, y cómo empezamos a crear entonces algo de la densidad suficiente que nos permita avanzar hacia cumplir los sueños, las aspiraciones con una mezcla de usos en estos barrios de 15 minutos. Es un punto muy importante acá, porque esto va en forma contraria a la visión de crear ciudades donde tenemos un crecimiento continuo hacia los bordes de la ciudad. Donde yo vivo en Toronto, hemos puesto límites al crecimiento urbano. Hoy día tenemos un anillo de 2 millones de hectáreas de terreno agrícola, de espacios verdes, y el objetivo de esto, bueno, no era proteger el espacio verde, sino que proteger solamente el espacio ecológico, pero también se trataba de poner un punto de tensión del crecimiento de la ciudad y empezar a retornar ese crecimiento hacia el interior de la ciudad. Porque si uno no hace eso, va a ser muy difícil vivir en la visión de esta ciudad de 15 minutos. Es fácil crecer hacia los bordes, pero al mismo tiempo lo que hay que hacer es cambiar ese concepto y diversificar lo que existe. Estas dos cosas son las que van en direcciones opuestas, porque uno o puede crecer hacia los bordes o uno puede hacer crecer lo que ya existe y hacer que estos barrios existentes sean mejores y sean más potentes. Yo quiero agregar una cosa más, porque he estado hablando de cambiar lugares, los lugares donde la gente vive, y eso es precisamente donde la gente ya vive, que es crítico que tengan una comunidad muy robusta y que tengan formas de poder colaborar con las comunidades existentes respecto a esta visión futura. Yo podría hablar de esto un poco más después en la discusión del panel, porque me parece que es un tema muy interesante, pero tengo que decir que no es algo fácil de hacer. En la mayor parte de los lugares, en la mayor de los vecindarios, la mayor parte de la gente se resiste al cambio. Y como resultado de esto, necesitamos crear una visión que sea atractiva respecto a este futuro, donde vamos a vivir más juntos en lugar de vivir aparte, desde la perspectiva de la equidad social, de la sostenibilidad ambiental y de la perspectiva comunitaria. Es donde vivir. Eso es mucho trabajo, pero les puedo contar más de esto durante el panel, algunas de las formas como lo hemos hecho en Toronto, porque tenemos que ser capaces de poder eh, abordar este cambio, hacer lo propio, llegar a consenso respecto a esta visión futura de la ciudad. Hay un par de ideas claves en esta idea de la ciudad de 15 minutos, de los barrios de 15 minutos. Más densidad, pero densidad de la buena. Nosotros podemos ver esto en los datos que hay, digamos, está emergiendo en todo el mundo, lo que es en las comunidades de bajos ingresos, son las que tienen el más alto nivel de contagio, donde se necesita espacio a los sectores también, al acceso a la salud, y que es muy problemático. Es problemático tener a la gente en los hogares cuando están contagiados. Entonces, esta ciudad se enfoca en una restauración ecológica de las calles. Esta es la imagen que vemos en la pantalla, muestra algo muy interesante.
que es una calle, pero no es calle para los vehículos, es una calle ecológica donde hay sistemas de agua, donde hay árboles, donde hay sectores verdes, hay sectores públicos, hay lugares para que los niños jueguen a la orilla de la calle donde se puede, digamos, salir de paseo. Es un concepto fundamentalmente distinto, pero también vemos que hay un cambio de la era del petróleo hacia el paradigma que se relaciona con todo un enfoque global respecto a nuestro planeta, cómo diseñamos las ciudades. Estamos pensando en la salud de la comunidad, estamos pensando en la salud de la naturaleza, en la salud de nuestros niños, en la salud del ambiente natural. Cuando empezamos a pensar de esta forma, empezamos rápidamente a ver cuán absurdo es diseñar las ciudades para albergar los vehículos. Eso es absurdo. Nosotros vemos que acá hay una oportunidad de poder readaptarse, de transformar, de cambiar el espacio existente para convertirse en lugares que sean más saludables, que sean más ecológicos para las personas. Y el resultado de todo esto es que el ritmo de la ciudad cambia, el ritmo de la vida cambia, donde la alcaldesa de París se refiere acá también que hay un cambio de la salud mental. Nosotros escuchamos las aves, no estamos corriendo, no estamos tocando bocina todo el día. Fundamentalmente tenemos una experiencia muy distinta de la vida urbana que se centra entonces en lo que es la salud humana. Y la base de todo esto es esta ciudad de 15 minutos. Es una ciudad en la cual ya no requerimos estar viajando grandes distancias para poder llegar a los sitios de trabajo o para visitar amigos o para simplemente pasar un momento, sino que estamos, digamos, dentro de 15 minutos caminables o en bicicleta de distancia al lugar donde queremos ir a partir de nuestros hogares. Es un reconocimiento de que nosotros necesitamos pensar, digamos, en una movilidad fija en las ciudades, en una idea donde si necesitamos vehículos, necesitamos expandir todo porque los autos ocupan mucho espacio y el minuto en el cual empezamos a expandir las cosas, obviamente es una cuestión circular. Expandimos más, necesitamos más autos, las distancias son mayores, entonces se transforma en un círculo vicioso. Cuando empezamos a expandir, los desplazamientos son más difíciles, toman más tiempo, la calidad de vida baja y la calidad del aire también se empeora. Obviamente toda la contaminación acústica sube también. Por lo tanto, tenemos una oportunidad de poder pensar en nuestros caminos no como un lugar para los vehículos, sino que un lugar para movilidad, donde tiene lugar la vida pública. 25% del terreno en la mayor parte de las ciudades, esto es en promedio, está dedicada a caminos, caminos para vehículos. Entonces, esto es un recurso fenomenal donde nosotros tenemos que cambiarlo por otra cosa para poder agregar salud, agregar bienestar para el ser humano. Entonces, donde es posible no estar obligados a meterse dentro de un auto para poder circular en una ciudad. Hay una parte de la cual no he hablado todavía que es crítica y es la siguiente. La vida post pandemia va a requerir seguramente un tránsito público excepcional y lugares, digamos, nuevos donde esto se va a demandar. Nosotros, antes que tengamos la vacuna, vamos a necesitar menos hacinamiento, menos gente. Por lo tanto, vamos a tener que tener un nivel de transporte público de mucho nivel. Vamos a tener que eliminar, digamos, ya las multitudes. Esto no es aceptable y vamos a tener que superar el temor respecto a las multitudes en el tráfico, digamos, el transporte público. A nivel de servicio, por supuesto, bueno, vamos a tener que pensar en la limpieza del transporte de distintas formas. Esto lo vamos a ver, algo que ya, digamos, era como no era lo más importante en el pasado. Ahora no es así. Tenemos que eliminar el riesgo, sobre todo cuando estamos en lugares, digamos, donde hay una comunidad de personas muy cercana y como resultado de la COVID-19 el transporte
va a ser un servicio esencial. Ya no va a ser una cuestión frívola. Las ciudades de América Latina han reconocido esto durante mucho tiempo y lo han reconocido de forma bastante innovadora en términos del transporte público que tienen con un nivel de servicio muy alto a un costo bastante bajo, y el resto del mundo hoy día se está dando cuenta y está aprendiendo de estas prácticas. Al mismo tiempo, existe una oportunidad fenomenal para las ciudades latinoamericanas de seguir en este camino, de ser pioneros, de demostrar que el cambio puede ser rápido, que puede ser no costoso y que se puede priorizar para las poblaciones más vulnerables y al mismo tiempo puede llevar, digamos, a una calidad de vida fundamental. Entonces sabemos que la densidad es crítica en las ciudades que están creciendo, pero también tenemos la densidad buena. Tenemos el tránsito, la movilidad, cómo diseñamos nuestros barrios, agregamos nuevos edificios en los lugares existentes para poder crear estos barrios caminables en 15 minutos. Esto, digamos, va a ser fundacional para avanzar en este concepto de ciudad. Hablar un poco del espacio público específicamente, con esto quiero terminar. Ustedes pueden ver esta imagen acá de la ciudad de Toronto, es mi ciudad, una ciudad de 3.5 millones de personas, donde como jefe urbanista tuve jurisdicción sobre esta área y nosotros crecimos aproximadamente 100.000 personas anualmente y tratamos de hacer un crecimiento vertical. Yo les mostré anteriormente imágenes del suburbio, pero lo que estamos tratando acá es de agregar densidad vertical hacia arriba, porque ya no estamos creciendo horizontal, porque esto es una parte esencial de empezar a crear estos vecindarios de 15 minutos, pero una parte crítica es garantizar que tengamos la infraestructura fundacional que nos permita vivir en un terreno pequeño, personal, pero con buena calidad de espacios públicos. Ustedes ven acá un nuevo parque que ha sido diseñado agregándose al eje de la ciudad, donde está, digamos, es como estar en el living de su casa, porque está en contacto directo con ustedes. Y la oportunidad que se tiene acá es reconocer que el espacio público es un tejido, en un tejido urbano que existe en todas las ciudades. Y esto es antes de la COVID-19. Y las calles de hoy día es mucho más válido. En las calles de hoy día, este es un ejemplo del contexto urbano, pero también del contexto suburbano. Les muestro este otro ejemplo, donde nosotros tenemos mucha densidad rodeada con estas áreas que no tienen ningún tipo de densidad. Y lo que estamos haciendo en estos lugares es agregar nuevos edificios, agregar nuevos parques, nuestros centros comunitarios, de modo que podamos tener lugares que no solamente son habitacionales, sino que hay todo un mundo para la comunidad, para que pueda caminar, para que pueda hacer una variedad de cosas en distancias caminables. Quiero terminar entonces con un ejemplo intermedio, un área donde tenemos el centro de la ciudad de Toronto, hay varios acres acá, y que hoy día se está transformando en las áreas adyacentes, es lo mismo, pero nosotros estamos agregando acá una cantidad significativa que está mejorando la infraestructura, lo que es la infraestructura, digamos, con ciclovías, que está bajo construcción ahora, que incluye la adaptación de estos edificios en 20 acres, que lo que es más importante es ver que cómo se puede, digamos, ver un enfoque comunitario en el cual hay un mercado al centro de este barrio, y la oportunidad acá es crear un barrio caminable, agregando densidad en este tejido urbano que no existía anteriormente. Esto se trata de agregar nuevos servicios y, lo que es más importante, el 20% de estas 900 nuevas unidades que se agrega acá han sido designadas como viviendas asequibles para comunidades de bajos ingresos. Nosotros sabemos que alrededor del mundo
Eh, Todos los barrios, las regiones, las ciudades son muy distintas y tienen que ser tratadas dentro de un carácter único, considerando la cultura, la vitalidad que define el carácter de esos sectores. Pero al mismo tiempo también sabemos que la densidad vivible, las ciudades vivibles, requieren una buena densidad y una buena densidad, ya sea en América Latina, en Asia o en Toronto, se trata de poder caminar, de andar en bicicleta y de entregar viviendas asequibles para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por esa excelente presentación. Creo que nos ha quedado muy claro escuchándote que el problema no está en la densidad, el problema está en el hacinamiento, el problema está en la rapidez con la que actúan en los gobiernos, pero no culpemos a la densidad y menos a la buena densidad, cuando exactamente al revés, la buena densidad es sinónimo de buena salud. También de alguna manera hemos podido entender que esta situación extrema, la pandemia, nos da tremendas oportunidades para reformular las ciudades y hacerlas mucho más a escala humana. Bueno, vamos a iniciar el panel de conversación y para eso vamos a saludar cordialmente a nuestros y nuestras panelistas. María Eliana Arntz, directora ejecutiva de Casa de la Paz. Bienvenida, María Eliana. Vamos a pedirle a María Eliana que saque el silencio para que pueda contestar el saludo. Y mientras tanto, vamos a saludar a Luis Eduardo. Ahora sí. Ahí está María Eliana. ¿Cómo estás? Buenos días, María Eliana. Perdón. Buenos días, No te querido preocupes. Rodrigo. Esto es parte de este nuevo mundo que estamos todos viviendo. Saludamos, por supuesto, a Luis Eduardo Brecciani, director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy buenos días, Luis Eduardo. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Y por supuesto saludamos nuevamente a Jennifer Kismet, planificadora urbana y que está hoy día con nosotros. Good morning, Jennifer. Muy buenos días, Jennifer. Buenos días. Bueno, les quiero recordar que la forma de interactuar con el panel es a través del número de WhatsApp que estamos poniendo en pantalla y que usen en las redes sociales, si comentan esta conferencia, el hashtag Conferencia Ciudad. Para dar inicio a este panel, les vamos a presentar un video saludo y reflexión de Roberto Morris, académico y máster de diseño de ciudades y ciencias sociales de London School of Economics, quien se refiere a cómo construir ciudad para todos en estos tiempos. Hola, muy buenos días. Qué duda cabe que la conferencia de ciudades de este año es muy particular. Nos toca en medio de una crisis global única, que junto al estallido social nos está obligando a revisar nuestra forma de vivir y preguntarnos hacia dónde deberíamos orientar nuestra sociedad. En general, las crisis visualizan los problemas y nos obligan a poner atención en ellos. En el último tiempo hemos debido asumir la crudeza del Chile real, un Chile más desigual del que estábamos dispuestos a enfrentar. Hoy ya no podemos esquivar esta realidad. En el pasado hemos sorteado diversos tipos de desastres con valentía y con una cierta obsesión por levantarnos rápido y salir adelante. Pero esta vez es más complejo y se juegan muchas más cosas. Lo que hagamos deberá tener un sentido de unidad nacional que no más practicado, sino todo lo contrario. Es el momento de promover transformaciones radicales. Si no es en este contexto, ¿cuándo? ¿Qué más necesitamos saber? Esta conferencia se pregunta cómo construir ciudad para todos en estos tiempos, en tiempos de crisis y de incertidumbre. Creo que debemos partir por construir confianzas y promover una ciudad más colaborativa. La Cámara Chilena de la Construcción ya ha dado un paso importante a través de la Corporación Ciudades, concentrada en establecer nuevos puentes y en cambiar el mapa, cambiar las lógicas con las que hemos operado hasta el momento. Desde la Academia y la Red de Planificadores de Chile, PlanRed, también debemos ser parte de este proceso y asumir compromisos concretos como ciudadanos, profesionales y actores políticos, promoviendo políticas urbanas progresivas y el fortalecimiento de la democracia desde lo local,
poniendo foco en el mejoramiento de la gestión municipal. Les mando un abrazo a todos y espero que tengamos un gran tercer día de conferencia. Muchas gracias a Roberto Moris por ese saludo, por esa reflexión tan importante y además de un hombre que sabe de lo que habla. Quiero comenzar las preguntas de este panel haciéndole una pregunta a Luis Eduardo Brecciani, que es el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, arquitecto de la Católica, profesor de la Católica, máster en diseño urbano de la Universidad de Harvard y que además fue el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano entre el año 2014 y el 2018 y hoy día es uno de los directores de este consejo tan importante. Además ha tenido cargos como jefe de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, secretario metropolitano de Vivienda y Urbanismo, etc. Digamos que la formación de Luis Eduardo es bastante amplia en el mundo de la arquitectura y el urbanismo. Luis Eduardo, esta semana me tocó hacer una entrevista a Luis Valenzuela, colega tuyo, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, por un informe, por un estudio, por un pequeño paper, donde muestran con datos que en el Gran Santiago, estamos hablando de las más de 40 comunas urbanas, apenas el 9% de la población de todo este Gran Santiago puede decir hoy día que vive en una ciudad de 15 minutos. Una cifra que incluso a él, me decía, lo sorprendió y lo desilusionó tremendamente. Cuando escuchamos a Jennifer es tremendamente inspirador escuchar todas las oportunidades que eventualmente da esta pandemia para poder corregir, para poder repensar de alguna manera la forma en que diseñamos las ciudades. Pero da la impresión que hablar de ciudad de 15 minutos, especialmente en la principal ciudad de Chile, con apenas un 9% de los habitantes teniendo esa situación, pareciera que está muy lejos, casi parece como una utopía. ¿Cuál es un poco tu impresión? Y, por supuesto, si quieres comentar también algún punto en particular de esta muy buena presentación de Jennifer Kismat. Muchas gracias por la pregunta, Rodrigo, y muchas gracias a la Cámara Chilena por la invitación, la Corporación Ciudades, a participar de este panel. And thank you very much for your wonderful presentation, Jennifer. I think was very encouraging for us. Pero para plantear en términos generales, yo diría que el paradigma o el estándar de los 15 minutos se ha convertido más que en un estándar a aplicar, en más bien una visión a construir. Detrás de eso, como planteaba muy bien Jennifer, hay una serie de cambios que se producen automáticamente en la ciudad si uno se plantea solamente el desafío de que en los próximos años podamos avanzar en esa línea. Sabemos que es difícil. Hoy día los estándares en la ciudad de Santiago, por ejemplo, el promedio de una parte importante de nuestra población ni siquiera se acercan a los 15 minutos, se acercan a los 80 o a la hora y media de traslado, por lo menos entre sus viviendas y sus empleos. Por lo tanto, avanzar hacia allá es claramente importante. De hecho, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, dentro de su sistema de estándares de acceso a una ciudad más justa, planteó por lo menos llegar a un estándar de que nadie en la ciudad de Santiago demore más de 30 minutos en llegar al trabajo. Por lo tanto, todavía estamos lejos de esta visión de los 15 minutos. Pero cuando uno se propone y fija un estándar, fija una medida, casi como una especie de indicador que nos alinea a todas las otras decisiones, automáticamente nos obliga a una serie de otros desafíos, porque eso implica cambios en las formas de movilidad, como decía Jennifer, implica cambios en la densidad, pero no solo la densidad de personas, como hemos estado acostumbrados a medir, sino también la densidad de diversidad social, la densidad de espacios públicos, de acceso a ellos, la densidad de usos mixtos, de actividades. Y por lo tanto, si uno se propone avanzar hacia una ciudad más accesible, donde todas las personas puedan a una distancia más corta acceder a las oportunidades que las ciudades ofrecen, que como decía muy bien Jennifer, las ciudades no son el problema, son la solución a muchas de las crisis que nos enfrentamos, automáticamente nos obliga a hacer cambios y esos cambios van a impactar radicalmente en las formas de gobernanza, en la manera que planificamos, que hoy día es fragmentada y absolutamente separada en silos sectoriales, y nos va a obligar también a que aquellos que participamos del proceso incorporemos a las comunidades. Planificar desde el barrio, desde la comunidad, no solamente es un tema de un estándar, no solamente un tema de planificación o instrumento, sino que automáticamente termina incorporando a la comunidad y a la gente en el proceso de diseño y construcción de la ciudad,
y por lo tanto crear algo aún más poderoso que la ciudad, que es empoderar a la comunidad y hacer que las decisiones de largo plazo, estas visiones que plantea Jennifer, se conviertan en algo que pueda ser materializable, porque al final tiene legitimidad social y puede ser implementado. Pero claramente estamos lejos de ello aún y requiere cambios importantes en la institucionalidad y en la manera que integramos los instrumentos. Muchas gracias, Luis Eduardo. María Eliana Arns es la directora ejecutiva de Casa de la Paz. Le vamos a pedir primero que nos cuente un poquitito, ¿cierto?, qué es Casa de la Paz y, por supuesto, los tremendos desafíos que significa lo que estamos viviendo, muchas de las cosas que escuchamos de Jennifer, en términos de que vamos a tener que tomar probablemente muchas más decisiones que antes que involucran a la ciudadanía. Quiero aprovechar de contar que María Eliana Arns es geógrafa de la Universidad Católica, es magíster en Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, fue jefa de Participación Ciudadana y Educación Ambiental en la CONAMA, fue subdirectora de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno y es la presidenta del directorio, o sea, fue presidenta del directorio y hoy día es la directora ejecutiva de Casa de la Paz. Entonces, María Eliana, por favor, danos un poquito de contexto de lo que es Casa de la Paz y cómo ves un poco la cantidad de desafíos en el mundo de la participación ciudadana, producto de la situación que estamos viviendo y de lo que se nos viene en el corto y mediano plazo. Bueno, muchas gracias, al igual que Luis Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Jennifer, notable presentación, de verdad que muy inspiradora. Bueno, sí, Casa de la Paz es una organización no gubernamental, somos una ONG muy antigua, cumplimos 37 años, 37 años trabajando para Chile. Nuestro foco siempre ha sido el tema del desarrollo sustentable, pero muy tempranamente nos dimos cuenta que la sustentabilidad supone ponerse de acuerdo, supone confrontar ideas muy distintas, paradigmas desde lo económico, desde lo social, de lo cultural, etc. Y priorizar el tema ambiental supone construir acuerdos, construir diálogos, aprender a escucharse. Entonces, Casa de la Paz tiene su foco puesto ahí, su foco en generar puentes entre las instituciones y las comunidades, sean instituciones públicas y privadas, y por supuesto el tema de educación ambiental. Bueno, sí, yo quiero seguir con la hebra, me voy a referir también a los temas de participación ciudadana, pero yo quisiera seguir con la hebra de esta ciudad de los 15 minutos, porque yo creo que Jennifer muy bien nos instala una mirada de entender la planificación no desde el no desde lo que no se puede hacer, sino de las oportunidades, de aquello que sí queremos hacer, de aquello que en un horizonte de mediano o largo plazo queremos instalar. Y yo creo que el concepto de la ciudad de los 15 minutos, como bien decía Luis Eduardo, nos desafía en términos de ponernos unas metas hacia adelante. Pero también lo quiero conectar con la presentación que nos hizo Alan Berthaud ayer respecto de el link entre la ciudad de los 15 minutos y las posibilidades efectivas de hacerla, teniendo, creo yo, como una barrera principal el mercado laboral, ¿verdad? Mercado laboral en nuestras ciudades, no solamente en la ciudad de Santiago, sino en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, pero también en las ciudades intermedias de Chile, es lo que determina cómo los ciudadanos nos desplazamos en la ciudad y la complejidad que tiene. En nuestras ciudades de Latinoamérica el mercado laboral está muy concentrado y eso obliga a desplazamientos enormes, ¿ah? Más allá del humano, diría yo. Pero bueno, cuando estamos pensando en la ciudad hoy día, también hay que pensar en estos drivers que van a modificar, que tienen que modificar la manera que estamos diseñando la ciudad. Y un tema que tocó muy bien Jennifer fue el tema del cambio climático, de la aspiración de vincular la salud de la población, la salud del medio ambiente con nuestra calidad de vida. Pero otro driver muy importante es el tema de la cuarta revolución industrial. Y a diferencia de lo que decía Alan Berthaud ayer, respecto de que él creía que no iba a impactar tan significativamente las decisiones de las personas, de vincular el espacio del trabajo con el espacio íntimo, personal de la familia, de la vivienda, yo creo que sí va a ocurrir. Yo creo que la pandemia aceleró muchísimo procesos de digitalización en las empresas. Nosotros acá en Chile estamos viendo lo que está haciendo la minería, que va a tener que emprender
un camino de modernización muy grande, eh, en términos de robotización, de remotización del trabajo, y muchos de los trabajos, no porque nosotros como ciudadanos queramos, las empresas nos van a ofrecer trabajos que no van a tener espacio, un espacio físico, que lo vamos a tener que desarrollar desde nuestras casas. Entonces, cuando uno piensa la ciudad del futuro, uno dice, bueno, tenemos que empezar a pensar el espacio de la vivienda, que hoy día la concebimos solo como dormitorio y como sala, espacio de estar, también cómo cabe el lugar del trabajo en nuestra vivienda. Estamos achicando las viviendas, pero curiosamente esta ciudad de las próximas décadas, y yo creo que va a ser cada vez más cerca ese escenario, nos va a obligar a trabajar desde las casas, ¿no? Entonces, y eso también va a obligar a repensar el barrio. Es decir, aquellos servicios a los cuales yo accedía en mi lugar de trabajo al que yo me desplazo, probablemente los voy a tener que necesitar mucho más cerca de mi casa. Entonces, esta ciudad de los 15 minutos, probablemente, más que por razones de la planificación, sino que por el propio mercado laboral, va a impulsar una transformación muy significativa en las ciudades en las próximas décadas. ¿Y cuál es mi temor? ¿Cuál es mi preocupación? Que la desigualdad, aquella desigualdad que estamos tratando, de la que hablamos mucho, pero concretamos poco, que estamos tratando de resolver, de reparar esta ciudad segregada que creamos a partir de décadas anteriores, pueda tener un segundo factor estresor de la desigualdad que tiene que ver con la posibilidad de que las familias o del capital cultural de las personas que puedan acceder y romper con las brechas digitales para poder incorporarse a esta nueva forma de trabajar y no sean nuevamente gran parte de la población desplazada y que vive en ciudades dormitorios con poca habitabilidad versus aquellos con mayor capital cultural que tienen estos barrios de 15 minutos y que pueden trabajar desde sus casas accediendo a los mejores empleos. Yo creo que esa tensión no es solamente, insisto, que la ciudad de los 15 minutos es algo deseable, es algo que vamos a tener que pensar y tenemos que pensarla no solamente desde la perspectiva de la calidad del barrio, sino que desde la perspectiva de la calidad de la vivienda, cómo acoge esa posibilidad y cómo se reduce la brecha digital con estrategias comunitarias que permitan que esos empleos sean abordados por los ciudadanos. Muchas Me quedo hasta gracias, ahí María Eliana. por mientras. Sí, claro, seguiremos, no te preocupes. Además, tenemos preguntas de gente que ha grabado en video su pregunta y vamos a ir inmediatamente a eso, pero primero quiero hacerle una pregunta a Jennifer. Alain Berthaud, ayer, dijo que esta especie de mapa de una ciudad con muchos policentros y sin un gran centro laboral y de servicios era una especie de utopía en la mente de los planificadores urbanos. Quiero pedirte que nos puedas comentar esa frase que yo obviamente interpreto de lo que le escuché, no fue literal, pero que de alguna manera creo que es lo que nos dio a entender. ¿Cómo lo observas? ¿Cómo ves tú esa opinión? Bueno, hay toda una variedad de distintas maneras de diseñar las ciudades de una perspectiva regional. La manera más común ha sido tener una ciudad céntrica o policéntrica, y esa ciudad céntrica tiene un núcleo urbano sólido, fuerte, que ha generado los grandes desplazamientos, porque todos se mueven desde la periferia hacia el centro todos los días. Y el movimiento, la idea que abordamos en este minuto tiene que ver con un enfoque más disperso al trabajo, un enfoque más disperso hacia nuestras vidas diarias. Podemos crear, de cierta manera, ecosistemas más pequeños para mitigar el gran desplazamiento en términos de tiempo.
Y así mitigamos el impacto ambiental también de nuestros desplazamientos. No existe una única solución para todas las ciudades. No hay un modelo utópico y en parte porque hoy, en el siglo XXI, siempre se habla de la adaptación de un paisaje urbano. Cuando pensamos en el paisaje urbano que tenemos hoy, creamos más aspiraciones. Y la ciudad de 15 minutos podría ser una aspiración. Y una segunda pregunta podría ser cómo vinculamos el tejido existente de la ciudad con esa aspiración. Y eso va a ser diferente en todas las ciudades. Tal vez en Toronto la aspiración es similar a la de París, pero la manera en que se manifiesta en el paisaje de la ciudad es diferente de cómo se manifiesta en París, porque París tiene una forma urbana diferente, con distintos modos de desplazamiento, con distintas concentraciones laborales, que lo que tenemos en el contexto de Toronto. En las ciudades de América Latina, ¿cómo tomamos la aspiración de un desplazamiento más breve, con una ciudad más sustentable, más equitativa, con mayor diversidad en términos de el acceso a la vivienda? ¿Y cómo se aplica eso al tejido existente de ciudad? En muchas ciudades de América Latina va a ser distinto en Santiago, dependiendo de los servicios, del tejido existente a escala muy local. Siempre tenemos que ser cautelosos al hablar de estas grandes ideas de planificación, porque solo tienen sentido cuando se hacen muy específicas a una realidad. Y ese es el desafío, porque si tomamos una idea de un lugar y la imponemos en otro lugar, ciertamente va a fallar. Si tomamos la aspiración y los principios, la pregunta que surge tiene que ver con una cuestión muy local y es cómo la participación a nivel local importa. ¿Y por qué importa tanto? Porque es así como se materializa la aspiración en la ciudad. Y eso va a ser muy diferente entre ciudades. El marco de la ciudad de 15 minutos es algo que podría ser una idea utópica o una aspiración. Pero en Toronto tenemos algunos barrios de 15 minutos y otros lugares que están muy, muy, muy lejos de esa idea. Sí, es una aspiración, es una manera de mirar cómo vamos a tomar decisiones en el futuro. Y claro, considerando esta ciudad de 15 minutos. Incluso en distintas partes de Toronto, Incluso en Toronto tenemos problemas con la tecnología, para que vean que esto no es un tema único de algún tipo de países. Mientras logramos retomar... eh, ah, Jennifer, habíamos perdido el contacto contigo. No sé si quieres terminar la idea. Sí, yo creo que para cerrar, esencialmente, la idea clave es que me preocuparía de alguien que trate de implementar una gran idea, porque esto va más allá de un marco, digamos. El problema es cómo se aplica esta gran idea. En América Latina, ustedes van a tener, ¿no es cierto?, que hacerse la pregunta a nivel de barrio, a nivel de vecindario, y las respuestas van a venir de ahí. Y eso es aplicable a todas partes. Perfecto, muchas gracias Jennifer. Antes de pasar a la primera pregunta de nuestros invitados, quisiera ofrecerle la palabra a María Eliana o Luis Eduardo respecto de lo que estaba comentando Jennifer. A mí me gustaría insistir en el punto de que vamos a tener que pensar en barrios que tengan una oferta de bienes y servicios mucho más robustos y dejar de pensar en esta idea de que vamos a seguir todos viajando hacia el centro de la ciudad. Pero esa conversación, además de las fuerzas de mercado que van a estar empujando, yo insisto, mucho más dramáticamente de lo que estamos imaginándonos siquiera en estos años,
El otro esfuerzo significativo que tenemos que hacer es por generar más capacidad, más robustez en la gestión de los gobiernos locales. Esto que decía Jennifer, ¿no? Este estándar se aplica de manera diferenciada dependiendo de las realidades, de los contextos de los distintos territorios. Y eso hoy día, en Chile al menos, estamos pero años luz de que ocurra. O sea, la precariedad, la capacidad de los gobiernos locales y esperemos de los próximos gobiernos regionales que estamos pronto a consolidar como una posibilidad, de tener herramientas sólidas, robustas para modelar, para ir generando las capacidades que se necesitan en los distintos barrios, en los distintos territorios, es una condición indispensable. Y yo asociaría como segunda condición indispensable, obviamente, la capacidad que tengan esos gobiernos locales o regionales de dialogar con las comunidades para concordar las estrategias, las hojas de ruta y los contenidos del desarrollo urbano de esos espacios. Y ahí estamos muy al debe y necesitamos reaccionar mucho más rápido. La vida está pasando más rápido y tenemos muy poca capacidad pública. Yo diría que la modernización del sector público es una cuestión vital para que esta realidad sea posible. Esto no va a venir desde ni el mundo del mercado, ni va a venir del mundo del Estado centralizado, obviamente. Aquí hay un liderazgo que hay que dejar que florezca, que puede cometer errores, es cierto, pero no se avanza sin experimentar, sin confiar, sin tirarse a la piscina, haciendo propuestas de revitalización de los barrios donde vive la gran clase media, las clases populares de la ciudad de Santiago y del resto de las ciudades de Chile. Gracias, María Eliana. Luis Eduardo. No, yo quisiera centralizar que la idea de la ciudad de 15 minutos no puede ser entendida como una especie de norma, como un estándar voluntarista, tiene que ser entendida como una visión. Y es una visión compartida durante toda esta conferencia, que es acercar la ciudad a todos. Y que eso obviamente va a ocurrir en la medida que podamos integrar a las comunidades, resolver las barreras que impiden planificar en forma integrada. Muchas de las cosas que Toronto está haciendo las puede hacer porque tiene liderazgos claros, bien definidos, porque tiene una institucionalidad para planificar y porque todas las herramientas para poder integrar la planificación del transporte y la movilidad, la planificación de la infraestructura, la planificación de la vivienda accesible, la planificación de los usos de suelo o de las áreas ecológicas o de las áreas verdes, forman parte de un mismo proceso. Y que eso termine induciendo a ciudades donde uno puede tener integración social, donde puede tener integración de uso, y que lentamente va generando, por lo tanto, cambios también en los patrones, por ejemplo, de localización del empleo. Porque obviamente el acceso a empleo tiene que ser parte de una oferta del área metropolitana en su conjunto, pero por lo menos uno debiera aspirar a que los barrios, tal cual lo decía Jennifer, a que los barrios tengan ese estándar de acceso a servicios, comercio, educación, que es lo básico que uno le puede pedir a una buena ciudad. Y que en la medida que además tiene diversidad social y diversidad de uso, también irá generando esta oportunidad para descentralizar empleo, porque obviamente sabemos que el empleo no se localiza en forma voluntarista porque uno lo planifica, sino porque uno genera esas condiciones. Pero para eso, como decía también María Elena, se requieren cambios, se requiere una institucionalidad más descentralizada, el sectorialismo nos hace pésimo y no funciona para esto, se requiere más participación social, por lo tanto más empoderamiento, y se requiere, insisto, en integrar instrumentos. La planificación no es simplemente silos por separado, es una visión, una serie de herramientas que uno puede articular. Absolutamente interesante lo que decías, Luis Eduardo. Vamos a escuchar la primera pregunta de nuestros invitados. Se trata de Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile y Fundación Vivienda. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera hoy día podemos implementar una política habitacional que avance al mismo tiempo en enfrentar dos desafíos? El acceso a la vivienda con la integración social urbana. Sabemos que en tiempos pasados, cuando hemos construido mayor acceso a la vivienda, ha sido también produciendo procesos de mayor segregación urbana. Y hoy día ambos desafíos son igualmente urgentes. En la crisis de la vivienda de la ciudad necesitamos avanzar en acceso e integración al mismo tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer?
a la vivienda, integración social y ojalá simultáneamente. Tal vez Jennifer podría contarnos la experiencia que le ha tocado ver tanto en Canadá como en algunas otras partes del mundo, lo cual podría también ilustrarnos y entregarnos interesantes ejemplos. Nosotros hemos caído un poco en alguna trampa, diría yo, el último siglo, en donde hemos separado nos hemos separado en cada vez incrementos de viviendas más y más separados. Y eso se debe a porque hoy día es muy costoso tener casas, pero también resulta en una desconexión social. Y es interesante que si nosotros vemos la historia de una ciudad como Toronto, muchos inmigrantes, 51% de la población en la ciudad de Toronto, nacieron afuera, en otro lugar, en el extranjero. Yo soy la primera generación de canadienses. Mi madre y padre nacieron en Holanda, por lo tanto, esa es mi historia también. Y cuando las nuevas familias de inmigrantes llegan a la comunidad como resultado de temas de accesibilidad financiera, van finalmente en, digamos, en clusters de viviendas y eso sirve a servicios sociales, a propósitos sociales, donde se comparten a veces las responsabilidades de cocina. Viven, digamos, en lugares, en casas comunes, donde, digamos, por acceso finalmente se reducen los costos de vivienda y se comparte una casa con otras personas, pero la percepción, digamos, de una movilidad hacia otro nivel viene con una desintegración o segregación, donde hay un cambio a donde, digamos, la integración de estos clústeres no se basan en lazos familiares, no necesariamente con la familia, sino que se basa en el deseo de tener la posibilidad de compartir beneficios sociales. Por ejemplo, la cocina, la limpieza, el cuidado de los niños. Y eso ha llevado a movimientos en el contexto canadiense que se llama cohabitación, donde tenemos un lugar que pertenece, digamos, a una familia en general, pero se albergan a otra familia como pequeños hogares dentro de esta casa grande, donde algunos de los servicios se comparten. Por ejemplo, la cocina se comparte el patio, se comparte la biblioteca, donde, digamos, los espacios de trabajo también se comparten. Y tenemos 10, 15 familias que solían vivir juntas en ese lugar, digamos, en un espacio, en un solo edificio, en una sola instalación. Y esto son modelos que finalmente nosotros tenemos que desviarnos para poder tener acceso a vivienda, pero con suficiente densidad para permitir una mezcla de usos que es fundacional para poder crear esta ciudad de 15 minutos. Si no tenemos, ¿no es cierto?, una tienda a 15 minutos caminando, si no tenemos, digamos, otro servicio, nosotros entonces a lo mejor si no tenemos suficientes habitantes, tampoco se van a instalar este negocio o este café porque no hay suficiente gente que llegue ahí. Pero nosotros tenemos servicios en esta ciudad caminable de 15 minutos y al hacerlo es volver y ver esta unidad habitacional como existía. Y obviamente tiene que ver con el tema de poder tener acceso económico a esto, de tener más opciones para distintos tipos de casas, que pueda responder a distintas etapas de la vida y responder a distintos tipos de familia también. En el contexto norteamericano, 26%, digamos en Canadá, 26% de la población adulta vive sola. ¿Cómo podemos pensar en un nuevo modelo de vivienda que pueda responder al hecho de que cada vez hay personas que están viviendo en casas por habitantes únicos? Entonces, realmente necesitamos planificar de otra forma, en una manera totalmente diferente. Interesantísimo lo que nos dice Jennifer. Luis Eduardo, ¿te gustaría comentar también la pregunta que nos hacía Sebastián Sí, Bowen? por supuesto, una buena pregunta porque además está en el debate coyuntural. No solamente el acceso a la vivienda o el acceso a un buen barrio es hoy día un tema crítico respecto a la crisis que vivimos actualmente, porque tal cual lo decía Jennifer, pero además en el caso chileno nuestra crisis se agudiza con las desigualdades y con la calidad de los barrios que tenemos.
Yo diría cuatro cosas para no entrar mucho en detalle. De hecho, es parte de un debate que tenemos hoy día en materia de institucionalidad, pero también en materia de leyes que están hoy día en discusión en el Congreso. Me quería decir primero una que dijo Jennifer, es una visión integrada. Esto no es solamente la producción de vivienda, es la producción de barrios, y esto requiere una mirada integrada con la infraestructura en espacio público, con la inversión en centros de barrio, con la inversión en transporte público, con la movilidad. Es una visión completa para abrir mayor cantidad, y por supuesto con la planificación, para abrir mayor cantidad de lugares dentro de la metrópolis donde podamos construir barrios integrados o regenerar barrios que hoy día han sido construidos en forma desintegrada y con altos niveles de desigualdad. Lo segundo, me parece importante que un tema crítico es la gestión del suelo. Lo que uno quisiera es, más que simplemente incentivos o normas generales, es más proyectos, más proyectos, más proyectos de barrios y regeneración, tal cual lo mostraba Jennifer, por ejemplo, mostrando un caso particular en Toronto. Pero para generar más proyectos de regeneración, de transformación de barrios que han sido construidos en forma desintegrada o construcción de nuevos barrios, se requiere gestión de suelo. La gestión del suelo es fundamental, ese es uno de los instrumentos que requerimos fortalecer en la medida que el Estado, asociado con el sector privado o con las comunidades y fundamentalmente con los actores locales, es capaz de gestionar proyectos al interior de los barrios y por lo tanto la gestión del suelo se convierte en un tema crítico y los instrumentos lo permiten, vamos a poder permitir generar más proyectos. Lo tercero, me parece que incrementar la asociatividad es fundamental. Esto no lo resuelve el nivel central, no lo resuelve el municipio por sí solo. Esto requiere mecanismos de activa asociación y asociatividad, no solamente con el sector privado, sino también con las comunidades y los gobiernos locales. Por lo tanto, avanzar hacia formas de gestión de barrios y habitacional, donde los proyectos sean compartidos entre distintos actores y donde sean parte de la solución, es fundamental. Esta idea de avanzar hacia las sociedades mixtas, que en algún momento Chile desechó a principios de la década de los 70, es fundamental. Y por último, lo decía María Eliana, sin el empoderamiento de las comunidades involucradas, la solución puede ser física en el corto plazo, pero en el largo plazo no se fortalecen comunidades ni se recuperan barrios que hoy día están degradados y fracturados social o por otro tipo de causas vinculadas muchas veces con el abandono. Muchas gracias, Luis Eduardo. Me hiciste recordar la unidad vecinal Portales, una maravillosa obra entre los cuales trabajó tu abuelo Carlos Brecciani. María Eliana, no sé si quieres comentar también este punto tan interesante de la discusión. Sí, solo agregar algo muy breve, porque yo creo que Jennifer y Luis Eduardo lo han abordado muy bien, pero aquí se trata de cambiar también, y esto es un comentario de la industria, el modelo de negocio con el que se desarrollan las viviendas sociales. O sea, esta idea de que necesito grandes paños de suelo y que tengo un modelo fordiano de construir viviendas sociales, requiere un diseño mucho más boutique. Aquí el espacio urbano que va a estar disponible va a ser mucho más acotado. Tenemos que ir mucho más hacia la estrategia de la regeneración de barrios y por lo tanto se necesita mucho más arquitectura y más planificación dentro de la lógica de gestión. Quizá lo que plantea Luis Eduardo de generar otros modelos de negocio, de asociaciones entre instituciones privadas, públicas y terceros, las propias organizaciones de la sociedad civil que puedan participar en la provisión de la vivienda y de los barrios, requiere cambiar sustantivamente. Es decir, yo creo que el mensaje principal es si creemos que vamos a seguir provisionando viviendas sociales sobre la base de grandes escalas, grandes poblaciones uniformes, homogéneas, y donde se reproduce ese modelo en toda la ciudad, eso ya murió. ¿Ah? Y el foco tiene que estar puesto en generar estrategias de intervención mucho más focalizadas, más pertinentes localmente, y eso supone remirar los modelos de negocio respecto de cómo se produce la vivienda y el barrio hoy día, al menos en nuestro país. Muchas gracias, María Eliana. Vamos a ir ahora con la segunda pregunta de nuestros invitados. Es la pregunta que hace Tomás Echiburú, arquitecto, concejal de Providencia y uno de los creadores del proyecto Mapocho Pedaleable. La semana pasada, Anne Hidalgo fue reelecta como alcaldesa de París y durante su campaña instaló una idea que dio la vuelta al mundo. El París del futuro debe ser una ciudad de 15 minutos, donde las personas puedan realizar sus actividades diarias con independencia de los modos motorizados.
De alguna forma, se propone de construir la separación de funciones en la ciudad, muy propia del siglo XX y de la modernidad, para avanzar a una ciudad integrada y mixta que valora la proximidad y la autonomía. ¿Cuál es, a su juicio, y más allá de si son 15 o 30 minutos, la relevancia del debate que esta propuesta instala? ¿Creen que nos acercamos a un cambio de paradigma que toma distancia del optimismo tecnológico y responde a los desafíos del futuro recuperando parte de lo que olvidamos durante el siglo XX? Jennifer, ¿te gustaría empezar contestando esa pregunta? Creo que, como dice Luis, es una visión. Y en la mayoría de nuestras ciudades tenemos lugares que son fáciles de adaptar, pensando en un barrio de 15 minutos, y hay otros lugares que son más difíciles de adaptar. Pero me parece que como marco de trabajo para la aspiración, si el objetivo es la ciudad de 15 minutos, fundamentalmente van a cambiar las decisiones de urbanismo. Vamos a pensar en el cambio de la condición de las áreas en vez de seguir ampliándonos hacia los bordes de la ciudad. Si no nos importa esta ciudad de 15 minutos, vamos a seguir creciendo hacia afuera. Pero si nos importa tener barrios de 15 minutos, vamos a prestar mucha atención a lo que tenemos dentro de nuestros barrios y cómo ese suelo se puede adaptar, se puede transformar, qué mezcla de usos podemos incorporar para crear una buena oferta de servicios, oportunidades de servicio, de trabajo dentro de los barrios existentes. Es una manera de reformular lo que queremos alcanzar en la construcción de una ciudad. Y va contra el supuesto de que todos tienen que tener auto o que todos vayan a tener acceso al transporte público rápido. Y va contra el supuesto que dice que un largo desplazamiento es lo que hay en las ciudades, no hay nada más que hacer. El barrio de 15 minutos es un marco que dice, paren, olvídenlo. No. Nuestras ciudades pueden ser lugares donde podemos caminar para llegar al trabajo, donde podemos ir en bicicleta a ver un amigo, donde podemos llevar la naturaleza al corazón de nuestros barrios de nuevo, donde podemos eh, sacar el asfalto de de las calles porque no vamos a necesitar tanta calle para los autos, no vamos a tener tantos autos y podemos tener más espacio para nuestros vecinos. No se trata de ampliar o ensanchar las calles para más autos, sino que las hacemos más angostas y hacemos más amplio el espacio para los árboles, para la gente, para las bicicletas. El cambio cambia cada decisión que tomemos en el paisaje de la ciudad a escala de barrio o regional, solo cambiando el uso del suelo. Gracias, Jennifer. María Eliana, Luis Eduardo, a propósito de esta pregunta, ciudades de 15 minutos, cities for people o ciudades para la gente, ciudades a escala humana, estamos en un proceso de discusión de nuestra constitución en Chile. El tema de la ciudad está muy poco presente en la constitución que tenemos. Pareciera que este podría ser, de alguna manera, este tema o los subtemas que aborda podrían ser perfectamente temas de discusión para ponerlo como objetivo, quizás dentro de la próxima constitución que tengamos, o por lo menos en la discusión constitucional. ¿Cómo ven este vínculo entre las ciudades de 15 minutos y la discusión constitucional que vamos a empezar a hacer más pronto que tarde? Luis Eduardo, yo, parte yo, ok. María Eliana, por favor. Luego yo. Ok. Mira, yo creo que el tema está mucho más presente de lo que tú crees, Rodrigo, en la Constitución. O sea, las ciudades pueden amortiguar, si me permiten usar esa expresión, pueden amortiguar la desigualdad o pueden potenciarla. Y lo que está de fondo en la discusión de la nueva discusión es el clamor urgente de avanzar mucho más rápido en los temas de desigualdad.
Entonces, a mí me parece que esa es la discusión del momento de nuestro país. Es decir, ¿cuál es el acuerdo político, social con la desigualdad? ¿No? Y hablar de desigualdad sin hablar de ciudad es como absurdo. Está demasiado ligado. Yo puedo vivir una situación de precariedad social en una ciudad que me acoge de manera muy distinta a vivir mi precariedad social en una ciudad que me expulsa. Por lo tanto, yo no tengo duda de que esta conversación va a estar en el marco de la nueva Constitución. A lo mejor no tan explícitamente, a lo mejor no vamos a llegar a decir, a poner el estándar de los 15 minutos, pero sí me parece que los conceptos que están detrás apuntan en esa dirección. Pero quiero también, perdona, linkear esto con lo que planteaba Tomás, que yo creo que la pregunta es re buena de Tomás en el siguiente sentido. Junto con la discusión de la nueva Constitución, está muy ligado a abandonar los paradigmas del siglo XX. Uno que biográficamente fue criada, que creció en el marco del siglo XX, tiene que estar permanentemente rompiendo, haciéndose preguntas y cuestionándose respecto a aquello que aprendió como lógica de funcionamiento. Esta lógica que planteaba Luis Eduardo de entender fraccionadamente las cosas. Aquí lo que tenemos que volver a integrar es lo que perdimos en el siglo XX fue que nos fragmentamos, que nuestro patrón de consumo y de producción hace que va a ser el siglo donde la humanidad se puso en peligro. Espero que en los siglos siguientes, cuando miremos el siglo XX, podamos mirar cómo salimos de esto que dejamos instalado en el siglo XX. Entonces, hay mucha lógica que tenemos que remecernos y sacarnos de encima del siglo XX para poder construir el imaginario que está a una escala humana, que está en la ciudad a la escala de las personas y que yo no he hablado de participación porque me parece que es como reiterativo viniendo de mi parte, pero el protagonismo de la ciudad a sus ciudadanos y soluciones pertinentes a lo que los ciudadanos aspiran, a esa ciudad invisible que refiere Jennifer, que hoy día no habló, pero le he escuchado muchas veces intervenciones en ese ámbito, a visibilizar esa ciudad invisible y que esa ciudad invisible, que es la mayoría en nuestras ciudades latinoamericanas, no es la minoría, es la mayoría, adquiera el protagonismo que necesita en la construcción de ciudad y en la construcción de la nueva Constitución, obviamente. Eso es lo que tenemos que abandonar del siglo XX en el llamado que nos hacía Tomás con su pregunta. Gracias, María Eliana. Luis Eduardo, por favor. Retomando el tema, claramente las constituciones son cartas magnas que abarcan como los grandes acuerdos de una sociedad. No siempre tienen los niveles de especificidad que uno quisiera, como abordar temas como la vivienda de la ciudad, pero efectivamente, como dice María Eliana, la ciudad se ha convertido en un tema crítico para las sociedades del siglo XXI, no solamente por el lugar común de decir que la mayoría de la humanidad vive en ciudades, sino porque las ciudades son el lugar donde se habita, se produce, donde funciona la democracia, donde están los derechos, etc. Y también el lugar donde se expresan las mayores desigualdades y las mayores brechas que uno teme en estas crisis se agudicen. Y por lo tanto, quizás no es para redactar algo específico en la Constitución, pero creo que la oportunidad del debate constitucional o incluso la oportunidad del debate sobre este llamado pacto social que se discute hoy día respecto a cómo salir de esta crisis, es una tremenda oportunidad para poner el tema del lugar donde habitamos y cómo habitamos esté en la agenda. De hecho, yo quisiera vincular eso con la pregunta de Tomás en el sentido de que concordar una visión es fundamental, concordar un pacto respecto a que las ciudades, los barrios son una manera de acortar las brechas de desigualdad, generar esta condición de que vivimos en la misma casa y no hay diferencias en el acceso a los bienes públicos, de que las distancias se acortan, aunque obviamente la visión de los 15 minutos sea más bien una especie de camino a seguir, un concepto, requiere también ponernos nuevas métricas, y las métricas son cosas que podamos medir. Quizá la visión de los 15 minutos es inaplicable en muchas partes de nuestras ciudades, quizá en otras sí.
pero sí el ponernos métricas, es decir, definir algo que podamos medir y saber cómo vamos avanzando, automáticamente nos mueve de solo el discurso, la visión y los grandes conceptos a alinear eso con las decisiones. Si la métrica es que todas las personas tienen que tener accesos a bienes y servicios, a bienes públicos en forma equitativa, o que la métrica es reducir los niveles de contaminación y generación de CO2, o si la métrica es generar barrios diversos con integración social, tenemos que medirlo. Y eso empieza a alinear todo el resto. Cambia la manera como priorizamos el gasto público, define dónde gastamos, es decir, en qué barrio, lo que Luis Valenzuela te planteaba a ti, Rodrigo, respecto a dónde están esas prioridades, o lo que explicaba muy bien en la primera jornada Javier Hurtado, define también cómo hacerlo, qué instrumentos requeremos para eso, y por lo tanto cambia la institucionalidad, las formas de gobernanza e incluso las formas de participación. Comienza a alinear todo el proceso de construcción de ciudad. Y por eso tener una visión, y por eso el debate constitucional puede ayudar a construir esas visiones, pero alineado con una métrica, es decir, con objetivos medibles que podamos saber si hemos ido avanzando o simplemente hemos ido retrocediendo, o dónde están esas desigualdades, nos ayuda a alinearnos y nos ayuda también a ponernos de acuerdo entre todos los actores de la sociedad para construir esta especie de común que hoy día todos planteamos, que es que la desigualdad, como dice María Elena, se ha convertido en la gran barrera para construir ciudades más sustentables y justas. Muchas gracias, Luis Eduardo. Tenemos una pregunta del público que ha llegado por WhatsApp, que es para María Eliana y Luis Eduardo justamente, y que dice, en el contexto chileno, ¿qué oportunidades nos da la planificación de ciudades medias en Chile y el gran desafío de la descentralización en este ideal de barrios de 15 minutos? María Eliana. Mira, súper pertinente la pregunta, porque cuando yo escuchaba a Jennifer, yo pensaba en las ciudades de Santiago tiene otras complejidades, el Gran Concepción y Valparaíso, Viña, tiene otras complejidades, pero sí tenemos un tremendo espacio para avanzar en ciudades como Antofagasta, como Talca, como Punta Arenas, como Puerto Montt, donde si las atribuciones, insisto en ello, si las atribuciones, los recursos que disponen los líderes locales en una buena, pero muy buena conversación con los ciudadanos de esos espacios, yo creo que esto es muy posible. Es muy posible y va a ayudar mucho a este eterno viaje que tenemos los chilenos hacia Santiago. O sea, el tema de la relación del mercado laboral no es solamente intra-Santiago. ¿Cuánta gente que hace turnos de trabajo en el sector de la salmonicultura o de la minería hacen turnos y vuelven a Santiago? O sea, trabajan 2, 7 días, 3 días, una semana y regresan acá. ¿Por qué? Porque las ciudades de acogida no les ofrecen las oportunidades, las condiciones de educación, de salud que esperarían para sus hijos. Entonces, este concepto de la ciudad a los 15 minutos aplicado a varias regiones, a varias ciudades de nuestro país, cambiaría totalmente el paradigma y este imán, este centro tan potente que necesitamos que resuelva sus problemas, pero no a costa de la ciudad de regiones. Y yo creo que ahí hay que ponerle mucho, mucho esfuerzo. Luis Eduardo, ¿quisieras comentar? Sí, si bien probablemente una de las grandes crisis frente a los problemas de desigualdad, segregación social, radican en las áreas metropolitanas, y nos referimos a áreas metropolitanas, vamos a usar el término de definición legal que hemos puesto en Chile de ciudades compuestas por más de un municipio y que hoy día superan los 250.000 habitantes, donde están las mayores crisis. Es evidente que si uno se impone una nueva métrica, como planteaba antes, de que queramos una ciudad más integrada socialmente, más diversa en uso, más diversa en personas, más diversa en empleo, si esa métrica es una métrica nacional, tenemos que llevarla a todas partes. Y eso obliga a que en todas las ciudades se cumplan estos estándares.
Para lograr esto, sabemos que las áreas metropolitanas a veces están con todas las crisis, pero tienen esta masa crítica que permite hacer muchas cosas. Pero para lograr esto, yo me atrevería a decir que aunque los números nos hablan de que en las últimas décadas el crecimiento de las capitales regionales ha sido mayor que el crecimiento de nuestras áreas metropolitanas tradicionales como Santiago, Valparaíso y Concepción, tenemos una brecha particularmente en esas ciudades más pequeñas, esas que no logran competir contra sus cabeceras regionales o áreas metropolitanas, porque sus mercados laborales son más pequeños, porque su integración con el transporte es más débil, donde requerimos probablemente prestar mayor atención. Si el estándar de acceso a una buena ciudad es un estándar universal para todos, no es solamente atender a los lugares donde tenemos obviamente las mayores brechas hoy día, sino que debiera ser un estándar aplicable desde pequeñas localidades que tienen 5.000 a 10.000 habitantes y que probablemente no tienen la masa crítica para generar diversidad de empleo, hasta las áreas metropolitanas. Para eso, claramente, yo me atrevería a decir que las tres grandes revoluciones institucionales que se nos vienen encima y que debemos aprovechar es el proceso intenso de descentralización, no solamente el regional, sino este debate que hay con los municipios, el proceso también de ampliación de las herramientas de participación ciudadana, porque cuando uno empodera a los ciudadanos, automáticamente la voz de las personas y las ciudades comienza a aparecer, y obviamente esta discusión sobre dotar de una caja de herramientas mucho más amplia y transferir recursos para que esas visiones de ciudad, incluso en las pequeñas ciudades, se puedan implementar. Luis Eduardo, aprovecho de agradecerte la respuesta y también tu presencia hoy día como panelista. Ha sido un honor tenerte acá. Muchas gracias. Por supuesto, María Eliana Arns, muchísimas gracias por tus tremendos aportes y por habernos acompañado. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias de nuevo a los organizadores por este magnífico evento. Un gusto, Jennifer. Y Jennifer Kismat, muchísimas gracias por tu conferencia, por tus opiniones en el panel. Te mandamos un gran abrazo desde Chile. Well, muchas gracias. Espero que la próxima vez nos conozcamos en persona, me encantaría. Me sentí muy decepcionada de no poder estar contigo en persona, darte la mano, abrazarte en persona. Pero solo quiero decirte gracias y gracias a la Cámara de la Construcción por este evento tan bien organizado. Y un abrazo a Victoria, que ha trabajado tan arduamente para que todo esto haya sido un éxito. Muchísimas gracias, Jennifer. Toda la razón. Un tremendo reconocimiento a Victoria y a todo el equipo que hace posible este trabajo. Bueno, para hacer el cierre de esta jornada, vamos a dejar con ustedes a Juan Manuel Sánchez, que es el director ejecutivo de la Corporación Ciudades. Juan Manuel es arquitecto, es magíster en gestión urbana y diseño de ciudad en Milán. Fue director general y director de planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, ex integrante de la Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. Ha trabajado en la dirección de varios proyectos de gran relevancia para la gestión urbana, como la Ciudad Parque Bicentenario, el Plan de Transporte Urbano Integral de Concepción Biovías, entre otros. Y dirige, nuevamente lo digo, y con mucho cariño, la Corporación Ciudades. Adelante, por favor, Juan Manuel. Le vamos a pedir a Juan Manuel que prenda el micrófono. Entonces, que se saque los audífonos. ¿Qué le vamos a pedir? A ver. Que se saque los audífonos y los desinstale, Juan Manuel, hasta que podamos escuchar tu voz. A ver. ¿Te escucha bien? Ahora te escuchamos perfecto. Escucha, menos mal. Voy a partir de nuevo la introducción. Te agradezco enormemente esta oportunidad de poder hacer el cierre del día. Creo que ha estado tremendamente intenso. Ha puesto en escena una diferencia tal vez respecto a otros 3 días, esta oportunidad que nos dio en la manera en que hicimos esta conferencia, es precisamente poder conocer distintas aristas sobre un problema que la pandemia nos ha vuelto a poner en escena. Yo diría, a modo de resumen, que Jennifer nos ha puesto de nuevo en la senda de poder pensar en ciudades más compactas, de que esta planificación de la pandemia requiere de pensar un diseño nacional, pensando incluso en cómo esta afecta. ¿Se escucha o no? Perfecto. Ah, perfecto. Perfecto. Bien.
considerando claramente la movilidad y el transporte, y es por esto que aparece esta idea de la ciudad a los 15 minutos, que no es simplemente dónde están localizadas estas viviendas, sino que por sobre todo cómo nos movemos por la ciudad, cómo se hace la gestión en la ciudad. En ese sentido hay una nueva visión para ese uso del suelo. Se requiere, en la práctica, nos propone una vida de post-pandemia que requiere menos aglomeraciones para superar incluso el temor que significa el contagio. Y en esto ve una oportunidad tremenda en Latinoamérica para hacer cambios más rápidos incluso y menos costosos que en otras latitudes, que el transporte público va a ser esencial y cómo lo logremos utilizar y adaptar a esta nueva realidad. También nos habla de algo que apareció en el panel con posterioridad, que dice relación con que también requerimos de una mejor gestión de la ciudad. Debemos ser capaces de organizar mejor, de dirigir mejor, de tomar decisiones, de decidirlas. Y por tanto, evidentemente, en el último tema he conversado en el panel respecto a cómo organizamos la vida, y esto tiene que ver con la construcción, pero también con los elementos relacionados, cómo estas autoridades metropolitanas, los gobiernos locales o subnacionales tienen potestades para hacerlo. Se requiere mayor densidad, pero de la buena, cambiándole o caminable, con diversidad, con ciudad para todos, con comunidades más robustas para vivir más juntos. Digamos. Por último, Jennifer también nos plantea que requeremos de una ciudad más saludable, nos habló de una visión de ciudad distinta, de la posibilidad de diseñarla más a escala humana, de diversificar los barrios existentes, como más que nuestro desafío es la regeneración urbana que estuvo presente en prácticamente todo lo que nos acompañó el día de hoy. Roberto, cuando hace Roberto Morris el inicio del panel o nos motiva a la conversación que vino con posterioridad, nos habla de pasar del Chile real a la ciudad justa, ¿no? De la importancia de construir confianza con un sentido de urgencia para enfrentar los desafíos que se vienen. Y al mismo tiempo, Sebastián Bowen en su pregunta plantea que la crisis de la vivienda y la ciudad debe ser enfrentada hoy día con mayor fuerza, tratando de entender cómo se puede gestionar de mejor manera el suelo. Tomás Ichigurú vuelve a preguntarnos los desafíos del siglo XXI sobre una ciudad integrada y mixta que valore la proximidad y la autonomía. Luis Eduardo, con estas provocaciones en distintos momentos, voy a partir por lo último. Tenemos que lograr saber medir el fenómeno para poder concordar entonces a partir de ello una visión de la ciudad que es clave para el debate que se viene tanto en lo constitucional como también en la forma en que pensamos la ciudad. Se tiene que planificar desde la comunidad en forma integrada, fomentar mecanismos de asociatividad, sociedades mixtas incluso nos propuso como existió en el pasado. Quiere decir que no solamente en lo público y privado, sino que también incluir a la comunidad. María Eliana Arns, desde la Casa de la Paz y toda la experiencia de la participación ciudadana, nos plantea que se deben generar puentes entre las instituciones y las comunidades, que es lo fundamental, cambiar el modelo del negocio con que se desarrollan las viviendas sociales, plantea que el desafío del siglo XXI, a propósito de la pregunta de Tomás, es integral. Y por último, que la ciudad puede amortiguar o acrecentar la desigualdad. Creo que de esta forma podemos decir que en estos 3 días de conversación hemos podido entender que la ciudad debe ser capaz de generar acuerdos, de tener una visión o crear una visión compartida, para lo cual hay 4 verbos o líneas en las cuales como corporación nos ha interesado trabajar y las hemos estado poniendo en práctica, que es intentar medir, como dijo Luis Eduardo, dialogar a partir de esa medición compartida, que se entienda, que sea de fácil conocimiento, para que ese diálogo sea incidente, que provoque cambio, que permitan acordar en largo plazo cuáles son esas medidas para provocar los cambios necesarios. Al respecto, y con esto termino, totalmente toda una primicia, no sé si se va a ver bien, esto primera vez que lo pruebo, nosotros hicimos una consulta que de algún modo responde, una consulta por redes sociales, donde preguntamos a las personas por algunas cuestiones que fueron abordadas en la conferencia. Esto va a estar colgado en nuestra página web de www.corporacionciudades.cl con la totalidad, pero hemos escogido 3 preguntas que plantean esta dicotomía o parte de los temas que podrían enfrentarse en el futuro. Dice, en relación a tu lugar de residencia, ¿qué preferirías? Aquí
el 59%, o sea, casi 6 personas de 10, plantean que prefieren vivir o seguir viviendo en el barrio. Esto claramente hicimos una medición en 22 ciudades de Chile, las con más de 100.000 habitantes, y en ellas claramente hay diferencias. Claramente en Santiago disminuye a 44% esta métrica. Sin embargo, aumenta la idea esta de cambiar de ciudad. Todos sabemos y conocemos el trabajo que ha estado haciendo por muchos años Rodrigo Gendelman con Santiago Adicto. Todavía, Rodrigo, hay un 25% de la población que considera que en la medida que pueda se cambiaría de ciudad. Por otra parte, entendiendo que la pandemia volvió a hacer visible las inequidades, que fue uno de los temas muy abordados hoy en nuestras ciudades, esta situación se debe a la falta de el 48%, prácticamente la mitad, plantea que existe una mala distribución de los recursos entre las comunas. Hoy día estamos en una discusión legislativa, parlamentaria, y también hay un proyecto de ley del gobierno, el Ejecutivo, que plantea modificaciones al Fondo Común Municipal. Tal vez hay medidas que debieran ser más implementadas con mayor fuerza para que tengamos una mejor distribución de esos recursos. Por otra parte, claramente hay una sensación de baja prioridad digamos, de la prioridad política, digamos, de los temas de ciudad, que es un tema al debe de muchos de los profesionales y colegas del mundo urbano que hoy día están asistiendo y presenciando esta conferencia. Tenemos que reponer el tema de la ciudad, como nos dijo María Elena Arntz, en el debate público. Es probablemente ese el lugar, el escenario, donde podemos resolver muchos problemas de inequidad, y también plantea la dificultad o la falta de planificación urbana como uno de los motivos que hace que estas inequidades se repliquen. Y por último, en la opinión, y esto es bien debatible, ha habido un debate, ha estado en el ojo del huracán, muy de nicho, muy de planificadores, pero la pregunta intenta escudriñar respecto a la idea de cuál podría ser la bala de plata. Aquí lo que estamos mostrando es qué piensan las personas, es una consulta abierta, por lo tanto nadie fue obligado a contestarla, sino que es espontáneo, y es, en tu opinión, la política pública ¿qué debiera hacer? Digamos, incentivar. El 64%, mucho más de la mitad, largamente superado, dice que el desarrollo de nuevos centros urbanos con equipamiento y empleo debiera ser la solución. Es decir, en esta idea de los 15 minutos, parece ser que tal vez hay métricas temporales distintas, cronos distintos, respecto al empleo, como nos mencionaba Alain Berthaud el día de ayer, pero claramente hay una intención, hay una idea de tratar de equipar estos barrios. Así lo mencionaba Javier Hurtado en su estudio el primer día, y lo que hoy día se ha mencionado a través de Jennifer respecto a la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener equipamiento o barrios equipados, que es una escala de ciudad que podría resolver en forma eficiente, cercano al hogar, la mayoría de las características. Y esto por sobre la idea de un transporte eficiente, es decir, que me demore menos, pero vivir lejos, e incluso de una oferta de vivienda densificando los centros hoy día cada vez más, digamos, con dificultades de espacio. Así es que creo que con estas 3 preguntas, de algún modo permite nutrir aún más no solo la conferencia que tuvimos hoy día, sino que el debate que se viene a posterior, y como Corporación Ciudades, siendo parte, ayudando a la Cámara, colaborando en esta organización, creo que hemos cumplido con creces el objetivo que por largo tiempo la Cámara se había establecido haciendo estos esfuerzos de la conferencia internacional, y que en esta oportunidad tuvo una cantidad muy importante de exponentes. Creo que nutre el debate, y por eso estoy muy tranquilo, orgulloso y agradecido por esta invitación. Excelente aporte, Juan Manuel Sánchez, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, @Corporación Ciudades en redes sociales, y que está integrado por la Cámara Chilena de la Construcción, por el Techo para Chile y por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Muchas gracias nuevamente, Juan Manuel. Súper interesantes los datos, además, que nos diste. Y a continuación, voy a dejar con ustedes a Cristóbal Prado, presidente de la comisión organizadora de la 9ª Conferencia Internacional, quien
finaliza esta versión 2020. Adelante, Cristóbal. Muchas gracias. Con estas palabras finales, solamente agradecer como Cámara Chilena de Construcción y en mi calidad de consejero nacional a todos los asistentes a esta conferencia, que pasó por largo los más de 10.000 personas viéndola, lo cual nos llena de orgullo por el éxito y el interés que tiene en este tiempo esta discusión. A nuestro media partner, Copesa, que gracias a su aporte tecnológico ha sido una conferencia impecable. También el apoyo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción y del medio multiplataforma Pauta. La colaboración de la Corporación de Ciudades a través del impecable cierre que hizo hoy día Juan Manuel Sánchez, su director ejecutivo, que ha sido un apoyo también incesante en la 9ª conferencia. También agradecer a todo el equipo organizador, que ha sido un año de trabajo para lograr estos impecables 3 días y todos los desafíos que nos ha traído poder manejar una conferencia de esta envergadura en 3 días y con una continuidad que ha podido notar ha sido impecable. Solo quiero destacar 3 puntos para terminar. La presentación y el estudio que hizo la Cámara a través de Javier Hurtado, donde creo que cumplimos con la misión de poder escuchar lo que la gente quiere de sus barrios. El segundo día, Alain Bertón nos mencionó la importancia de las ciudades como mercados laborales y que engarzó perfectamente en la visión que genera el mercado laboral como insumo para lograr la visión que nos planteó Jennifer Kisman de los barrios en 15 minutos. Obviamente necesitamos trabajo en los sectores más vulnerables y en todos los lugares de la ciudad para que la gente pueda acceder fácil a su mercado laboral. Agradecer también a los panelistas, a todos los que intervinieron, a Roberto Mori, a Carl Weisbrot, a Michael Rose, a todas las personas que hicieron preguntas. Fue impecable todo el funcionamiento. Y por último, dar por clausurada la 9ª Conferencia Internacional de Ciudad y espero que el próximo año, en la 10ª, podamos ponernos pantalones largos y crecer aún más en contenido y en desafíos. El desafío de este año está claro, creo que ha sido una conferencia redonda y agradezco a todos, tanto los que están escuchando como los que han trabajado, especialmente a María Eliana, a Luis Eduardo y a Jennifer en el día de hoy y a Juan Manuel con su impecable cierre. ¿Para qué decir a nuestro comentarista, nuestro conductor y moderador, Rodrigo Gelderman, que logró amalgamar en forma impecable esta conferencia? Así que muchas gracias, Rodrigo. Y doy por clausurado la 9ª Conferencia Internacional de Ciudad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Cristóbal, por tus palabras. Felicitaciones por el tremendo trabajo que se ha hecho para este año y por el que se está haciendo ya hace tanto tiempo. La Conferencia Internacional de Ciudad, para mí por lo menos, es una especie de Lollapalooza del tema ciudad, donde podemos ver a los verdaderos rockstars del mundo del urbanismo y de la ciudad, y hemos tenido la oportunidad de ver a tremendas figuras a lo largo de estos años. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, agradecemos nuevamente a quienes han hecho posible este encuentro, al Media Partner Copesa, la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, al multimedio pauta.cl y a la Corporación Ciudades. Como todas las jornadas, les pedimos que contesten, por favor, la encuesta de evaluación que nos permite mejorar su experiencia en estos eventos online, así como conocer también las temáticas que les parecen relevantes de abordar en el futuro. Gracias por su presencia, gracias por su participación y nos vemos el próximo año en una nueva versión de Conferencia Internacional de Ciudad y los dejamos invitados a seguir participando en esta red urbana en www.conferenciaciudad.cl. Muchísimas gracias a todas y a todos.